Vamos a orar. Amado y soberano Rey del universo, tuya es la honra y la gloria por siempre, oh Jehová, santo, fuerte y poderoso. Dios, sabes que ninguno de los que estamos aquí somos dignos de hablar de tu evangelio. Sabes que yo, Señor, no soy digna de trazar tu palabra, pero por eso te invitamos para que vengas tú, Padre maravilloso, y nos hables en esta noche. No permita, Señor, que nos vayamos de aquí en toda esta vigilia que vamos a tener vacíos, sino que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu mensaje, a vivirlo, a transformar nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, cuando la luz del sol vuelva a aparecer, nosotros podamos ser victoriosos en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Quédate pues con nosotros y háblanos. Perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestras iniquidades, porque son muchos nuestros pecados. Y háblanos en esta hora. Te invitamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, me gustaría empezar hablándoles nuevamente acerca de todas las tristezas que normalmente estamos enfrentando en las sociedades en las que vivimos. En muchas campañas que he tenido en diversos lugares, he tenido el privilegio de conocer a algunos jóvenes que sufriendo lamentablemente han estado sumidos en las drogas, sumidos en, yo creo que alguna vez aquí en un sermón les hablé acerca de eso, sumidos en la prostitución, bueno, en muchísimas clases de desviaciones que el enemigo utiliza para destruir lamentablemente a los jóvenes. Y una de las circunstancias más tristes que me ha tocado vivir ha sido que una vez en Guarne estaba teniendo una campaña y creo que algún día les mencioné aquí eso, no recuerdo. El miércoles cuando llegábamos para el culto, justo en la casa del lado donde estábamos teniendo la campaña, justo al lado de la iglesia, estaba la policía, la SIJIN, pues, había cuerpo de bomberos, una cantidad de personas, y resulta que preguntamos que qué había pasado, y nos dijeron, no, lamentablemente, un muchacho de los que vivía acá se quitó la vida. Y claro, pues nosotros comenzamos a acompañar a la familia en el proceso, estuvimos en los días siguientes en el funeral del muchacho, y nos dimos cuenta de que ese joven lamentablemente tenía que ver con las drogas. Entonces es fácil para nosotros decir, bueno, un muchacho se quita la vida porque está sumido en el mundo de las drogas. Pero lamentablemente la semana pasada, anoche el pastor Alberto Hernández, que estuvo aquí ahorita con nosotros, estuvo predicando allá en la iglesia de Bello y yo estuve cantando. Y fue muy difícil porque tanto el pastor Alberto Hernández como yo y como la hermana Marta, el pastor Osvaldo, estuvimos trabajando con una familia allí. Y un joven, pues hijo de esta familia, la semana pasada se quitó la vida. Y resulta que apenas en el 2017 se había graduado de APH en nuestra Universidad Adventista. Entonces viene la pregunta al corazón. Realmente toda la semana estuvimos muy tristes y anoche que yo vi la mamá destruida, yo sinceramente no pude contener las lágrimas y lloré mucho. Yo ya había llorado porque el muchacho, la hermana sabe, nosotros trabajamos con él, estuvo en el Club de Conquistadores, estuvo en el club primero en el Club de Aventureros, luego en el Club de Conquistadores, los llevamos a campamentos, y usted saber que un muchacho que fue levantado en la iglesia toma esa decisión y se quita la vida, entonces usted dice, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Hasta dónde lo puede llevar el maligno a usted para destruir su vida? ¿Hasta dónde lo puede llevar él para acabar con sus planes? Y justamente la vigilia de esta noche es sobre eso. Miren lo que decía el pastor. La mayoría de las personas en la actualidad sufren de depresión, sufren de angustia. Y miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos muchas personas que sanó Jesús. Yo los quiero invitar a buscar un pasaje que se encuentra en Lucas. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Cuando nosotros vamos a este texto bíblico, encontramos a un hombre que estaba ciego, ¿cierto? Vamos a leer el texto bíblico. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un hombre ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. La Biblia me dice, si nosotros vamos a buscar esta parábola en los otros evangelios, la vamos a encontrar en Mateo 24, donde habla que no era solamente un ciego, eran dos. Ahora, ¿por qué dos de los evangelistas me rescatan solamente a uno? Miren, la Biblia me dice en Marcos, también vamos a utilizar esa cita, la cita de Marcos 10, pero no vamos a perder la de Lucas, por favor. No vamos a perder la de Lucas, pero vamos a utilizar también la de Marcos. Entonces, el libro de Marcos dice que este hombre se llamaba Bartimeo. Ustedes han escuchado el nombre de Bartimeo, ¿cierto? Y resulta que este hombre tenía un grave problema, y era que este hombre era ciego, pero además tenía otro problema aún más grande. Y es que este hombre tenía un apodo. ¿Saben? Es posible que ni siquiera este fuera el nombre de él, porque en el original, en las raíces originales, dice que Bart, la partícula Bart significa hijo, y la partícula Timeo significa timador. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaban acerca de Judas? Timador, ladrón. Entonces es posible que ni siquiera fuera el nombre de este hombre, sino que se le llamaba el hijo del ladrón. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuántas veces a usted y a mí las personas nos han puesto etiquetas? Porque los seres humanos somos especialistas en poner etiquetas. El ladrón, la prostituta, el mentiroso, el adúltero, el chismoso, la chismosa. ¿Cuál es tu etiqueta? ¿Cómo te han lastimado? Es posible que ni siquiera tú hayas cometido el error, pero que digan: el que lo dejó la mujer. Y una de las cosas que más heridas causan los seres humanos, lamentablemente, es las etiquetas. ¿Cuál es tu etiqueta? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Han descubierto tus pecados? ¿Se han dado cuenta que te equivocaste? Esa no era la excepción en la vida de Bartimeo, porque cuando la gente lo veía, además la gente decía, recuerdan que en la Biblia y en la historia
se tenía la idea de que si usted tenía alguna enfermedad era porque había cometido algún pecado. Entonces decían, claro, pues cómo no va a ser ciego si el papá es un ladrón, ¿cierto? ¿Recuerdan la mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Cierto? Somos expertos en ponerle etiquetas a los demás. Es más, a nuestros propios hijos. No sirves para nada, eres un inútil. Y usted no sabe el daño emocional que está causando en su hijo. Pero somos expertos, porque siempre vemos lo negativo de las personas. Porque si yo les pusiera aquí a usted un cartel blanco, es más, si en esta pared tan bonita, blanquita, yo les hiciera una bolita negra y yo les dijera, hermanos, ¿qué ven en la pared? Ustedes me dirían, un punto negro. Pero es porque solo vemos lo negativo, porque no podemos apreciar todo lo blanco que hay. Y nadie podía ver lo bueno que había en la vida de Bartimeo. Pero lo interesante, mis amados, es que Dios conoce tu corazón. Y a Él no le importa lo que la gente diga de ti. Dios tiene un concepto diferente y Dios puede cambiar tu realidad. La Biblia me dice que Dios cambió la vida de ese hombre en un instante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús, vamos a retomar el texto, a empezar otra vez en el versículo 35, que Jesús iba a Jericó. Y un ciego estaba sentado junto al camino. Primera enseñanza. Es posible que usted esté en la iglesia y que sea un triste ciego. Y digo triste ciego no porque la ceguera sea mala. Miren, una vez yo creo que la hermana también estuvo en un campamento en Jotaventura. ¿Recuerda, hermana, Jotaventura? Estuvimos toda la zona, en ese tiempo era zona 1 y zona 2 de Medellín. Y entonces estuvimos en un campamento y resulta que en la recepción de sábado comenzaron los muchachos, creo que eran los muchachos de la iglesia del poblado, traían una actividad. Y resulta que nos tomaron a todos de la mano, nos vendaron los ojos y comenzaron a dirigirnos por todo el campo, por todo el lugar. Y saben, mis hermanos, al principio cuando usted tiene los ojos cerrados, usted comienza a disfrutar y usted dice, ay, es como buena la experiencia, como rico. Y usted pregunta al que está al lado, ¿estás ahí? Sí. Y camina con cuidado, no me vayas a hacer tropezar. Y usted siente como bien. Pero después de que han pasado más de 5 minutos, usted comienza a desesperarse. Usted comienza a angustiarse, comienza a decir, como que ya no es tan bueno el juego. Y lo peor es que usted no sabe quién lo está dirigiendo. Y resulta que en esa noche a nosotros nos decían, no, tranquilos, a ustedes los está dirigiendo Alexis. Nunca voy a olvidar el nombre del muchacho. Ustedes los está dirigiendo Alexis. Y nosotros decían, bueno, al menos Alexis puede ver. Pero resulta que cuando nos quitaron las vendas, nos dijeron, apláudanle a Alexis, porque Alexis fue quien nos guió toda la noche. Y resulta que cuando nosotros miramos a Alexis, Alexis no podía ver. Y nos había conducido durante toda la noche por todos esos senderos oscuros. Por eso yo digo que la peor ceguera no es la ceguera física, sino la ceguera espiritual. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay que han iniciado una relación, luego se equivocan, luego las lastiman, las hieren, comienzan otra relación sentimental, vuelven y las lastiman, vuelven y las hieren? ¿Cuántos jóvenes hay que cayeron, en adulterio, en fornicación, y resulta que se tropiezan y vuelven y se levantan, y vuelven y caen, y vuelven y se levantan, y pasan toda la vida caminando como tristes ciegos, porque eso sí es ceguera. Se golpean contra todo y su vida va de error en error, de tragedia en tragedia,
de lastimarse, de autoflagelarse con sus propios errores. Yo no sé cuáles son los tuyos, pero es posible que en esta noche usted esté diciendo: yo soy ciego. La Biblia me dice que este hombre estaba junto al camino. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros decimos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estoy bien, soy adventista, estoy bien ubicado. Como soy adventista, entonces estoy bien, estoy caminando por donde debo. Y resulta que este hombre estaba mendigando. Eso me dice la Biblia. Entonces es posible que usted sea adventista, que supuestamente los hermanos digan: uy, la hermana Yuri cómo es de consagrada, eso es una eminencia. Pero resulta que la hermana Yuri se siga golpeando, se siga tropezando contra todo y siga mendigando. ¿Qué es lo que mendigas? ¿Mendigas amor? ¿Mendigas compasión? ¿Qué es lo que mendigas? Hermana, nadie me quiere. Te tengo una noticia. Hay un Dios poderoso en los cielos que te ama y que está dispuesto a transformar tu vida, pero le tienes que creer y tienes que poner en práctica todo lo que está aquí escrito. Y lo que está escrito en esta historia, yo se los voy a decir. Miren lo que dice la Biblia. Este hombre estaba mendigando, estaba pidiendo compasión. Y ser mendigo en esos tiempos no era fácil. Si hoy en día es difícil, en ese tiempo era peor. Porque que usted mendigara, vuelvo y le repito, que usted estuviera enfermo, era sinónimo de que usted era un pecador. Ni siquiera tenía la bendición de Dios. La Biblia me dice: al oír la multitud que pasaba, preguntó. Primera enseñanza aplicable. Primera enseñanza aplicable. Preguntó, yo les pregunto, ¿Bartimeo veía? ¿Bartimeo veía? No. ¿Hablaba? Primera enseñanza maravillosa. Bartimeo utilizó lo que sí tenía y no lo que no tenía. ¿Qué es lo que sí tienes? ¿Qué puedes hacer? Hermana, es que eso queda muy lejos. Hermana, es que yo no sé. Hermana, es que yo no tengo el talento. Hermana, es que yo no tengo el don. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? A veces hablando de los dones espirituales, cuando vamos a hacer Ministerio de la Mujer o cualquier otro programa acerca de los dones espirituales, capacitación de ancianos o cualquier cosa, vienen los hermanos y dicen: hermana, ¿y cuál es mi don? ¿Cómo sé? ¿Qué haces bien? Si tú cocinas bien, ese es un don que tú puedes utilizar para el evangelismo. Claro, haga una torta bien rica y llévesela a la vecina, ¿cierto? Es una forma de evangelismo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? Bartimeo utilizó lo que sí tenía. Preguntó, habló. Miren, les voy a demostrar que utilizó lo que tenía. Dice, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 3 maravillosas verdades en este versículo. Este hombre clamó a gran voz, reconoció que había alguien que podía ayudarlo. Y miren, un día cuando Jesús se encontró con la viuda de Naín, le dijo: mujer, no llores. Y nosotros podríamos decir: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo que no llores? Se le acaba de morir su hijo, su única esperanza. Era lo único que esa mujer tenía, era viuda y era su único hijo. Y nosotros podríamos decir: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo que no llore? Y cuando llegó allá delante de la tumba de Lázaro, les dice: quiten la piedra. Jesús, el Dios Todopoderoso, no podía quitar esa piedra. Claro, Él podía. Pero la enseñanza es esta:
Nuestro amado Dios desea que usted avance por lo menos un 1% para Él avanzar el restante 99%. Usted tiene que hacer su parte, usted tiene que proclamar, tiene que creerle a la gente. Pero lamentablemente usted se encuentra, hermana, ¿usted cómo está? Ay, hermana, yo con estos achaques, vea, no, estuve no sé qué, y sacan la lista. Créale a Dios, proclame que Dios es grande, que le ama, que puede transformar su realidad, que usted es importante para Él. Créale, enséñele a la gente y Dios actúa, porque es que yo lo he vivido y yo sé que ustedes lo han experimentado. Dios puede transformar su realidad, pero usted tiene que proclamarlo. La Biblia me dice que Él dijo, Hijo de David. ¿Reconoció Bartimeo quién era Jesús? Amén. ¿Saben cómo dice la hermana Huay? No tenemos nada, yo sé que ustedes lo han leído, no tenemos nada que temer del futuro, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos condujo o nos ayudó en el pasado. Pero usted y yo lo olvidamos y por eso volvemos a estar sometidos. Otra vez volvemos a estar esclavizados en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del dolor. Créale a Dios, mi amado. Créale a Dios. La Biblia me dice que este hombre dijo, tercera enseñanza de este versículo, ten misericordia de mí. Y usted y yo debemos entender eso. Usted y yo no merecemos nada. ¿Sabe qué es misericordia? Recibir lo que no merezco. Misericordia es que usted lo inviten a una fiesta, y le digan, ayúdenos con los preparativos, y usted va y riega la torta por todo el salón, daña los globos, y bueno, al pobre que está arreglando la fiesta le toca volver a hacer la fiesta, y cuando usted llega, lo recibe como invitado de honor, lo sienta en la mitad, le da la mejor parte del pastel. Eso es misericordia. Usted no merece estar en esa fiesta, usted arruinó todo. Pero alguien lo amó. Nuestro amado Dios te ama, sin importar las cosas que hayas hecho, sin importar si la etiqueta que tienes te la ganaste. Ahí va la prostituta. Rahab era una ramera. ¿Y saben qué? Dios la llamó para que perteneciera a su pueblo. Y las mujeres, miren, cuando uno lee Mateo, las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, todas tienen problema. Todas. Léalo, menos María. Pero de resto, tienen problemas. Y usted podría decir cómo cómo Dios pudo haber escogido mujeres tan indignas para que estuvieran en su genealogía, para que fueran abuela, bisabuela o tatarabuela de Jesús. ¿Saben por qué, mis amados? Porque a Dios no le importa quién eres tú. A Él le importa lo que puede hacer con tu vida. Él cree en ti. Él te ama, sin importar quién eres, sin importar qué tan lejos has llegado. La Biblia me dice que este hombre reconocía que era pecador. Versículo 39. Los que iban delante de él hacían lo que hacemos la mayoría de los adventistas. Le reprendían. Una vez escuché a un pastor que lamentablemente hoy en día no está en nuestra iglesia. Se apartó de nuestra iglesia, pero yo oro por él y por todos los que algún día abandonaron nuestra iglesia. Y en un sermón que él tuvo, él contó la experiencia de que cuando llegó a ser pastor en la iglesia de Palermo en Bogotá, dice que comenzaron a llegar, comenzó él a visitar a las personas que se habían alejado de la iglesia.
Y resulta que entre todas esas personas que estaba visitando, llegó a la de una muchacha y tocó, y yo nunca voy a olvidar esa historia. El pastor dice, yo nunca como pastor voy a olvidar esa experiencia, y yo nunca voy a olvidarlo, y yo espero que ustedes no lo olviden jamás. Llegó y tocó la puerta, y sale una muchacha, y entonces le dice, vengo a visitarte, soy el nuevo pastor de la iglesia adventista. Y entonces la muchacha le tiró la puerta. Entonces volvió y le tocó. ¿Pero por qué me tira la puerta? Solo quiero hablar con usted. Le dijo, váyase, no quiero verlo, no quiero saber de usted. Y volvió y le tiró la puerta. Entonces él volvió y tocó. Y entonces volvió y le abrió. Pero esta vez la muchacha estaba llorando. Y le dice, pastor, yo no quiero saber nada de ustedes, váyase. Y detrás de la muchacha salió un hombre acuerpado, el esposo. Y entonces el pastor dijo, aquí me metí en problemas. Pero no, esa fue la bendición. Porque ese hombre tomó a la muchacha, la abrazó y le abrió la puerta al pastor para que entrara. Era el esposo de ella. Y entonces le dijo, pero ¿por qué me tratas así? Yo ni siquiera te conozco. Nunca te vi antes, ¿qué te hice para que me trates así? Y ella le dijo algo que yo nunca voy a olvidar y que es muy doloroso. ¿Saben qué le dijo esta mujer? Le dijo, mire pastor, lo que pasa es que ustedes los adventistas son las únicas personas, dice así, ustedes los adventistas son el único ejército, no personas, son el único ejército que matan a sus soldados heridos en combate. Y así es. Porque cuando alguien se equivoca, miren hermanos, yo lo he experimentado. Cuando yo cometo algún pecado que nadie sabe en la iglesia, nadie, yo llego y me siento en la última banca. Hermana Yuri va a cantar, no puedo. Hermano va a predicar. Y allá sentada en la última banca, he llorado amargamente por un pecado que he cometido. Ya es suficiente con la carga del pecado para que además los hermanos comiencen a decir, pecadora, pecador, indigno. Mira lo que hizo. Cuando todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero nos complacemos en asesinar a nuestros soldados. Y yo te quiero decir que si las personas que te han lastimado son las personas de la iglesia, aquí está el ejemplo de Bartimeo. Dice, y le reprendían para que se callasen, le decían, cállate, deja el escándalo, Jesús no va a hacer nada por ti, porque eres Bartimeo, porque eres hijo de un ladrón, porque eres un vil ciego, eres un miserable. Y le reprendían para que no hablase. Pero ¿saben la Biblia que me dice? Que él clamaba más fuerte. No podía ver, pero usaba lo que sí tenía. Y decía, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba aún más porque sabía que necesitaba de Jesús. ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces vas ante la presencia de Dios? Ay, Dios no me escuchó. Bueno, está bien. Ay, Dios, como tú no me escuchas. ¿Cuántas veces fuiste? Este hombre clamaba aún más, se postraba aún más, pasaba más tiempo con su maestro, porque Él es el único que te puede quitar tus heridas, porque Él es el único que te puede sanar tu alma. Y miren lo que me dice el libro de Marcos. Vamos a buscar Marcos 10 rápidamente. Dice Marcos 10, versículo 49, para continuar la historia. Me gusta más como dice en esta parte el siguiente, este capítulo de Marcos. Marcos 10, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle.
porque Dios está interesado en ti, porque te quiere llamar, porque te busca, porque se interesa en tus problemas, porque quiere redimirte a pesar de lo que eres. Entonces lo llamó y ellos, ay sí, claro, como nos encanta tanto quedar bien, entonces, el maestro lo llama, entonces, llamémoslo. Ahora sí, venga Bartimeo. Y lo llamaron, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, mire, no se lleve ninguna de las enseñanzas que yo le he dicho en esta noche, pero llévese esta. ¿Qué significa la capa para un ciego? Díganme, ¿qué significa? Protección, muy bien. ¿Qué más significa? Todo, muy bien. Miren, para un mendigo, me equivoqué, para un mendigo. Si yo soy un mendigo y tengo frío, ¿qué hago? Me cubro con la capa. Si tengo pena y no quiero que la gente que me conoce me vea, ¿qué hago? Me cubro con la capa. Si hace sol, me cubro con la capa. Si llueve, me cubro con la capa. ¿Cierto? La capa es todo de un mendigo. Pero este hombre arrojó la capa. Yo no sé cuál es tu capa. Ay, hermana, es que si yo no vivo con ese hombre, me muero de hambre. Hermana, yo no sé vivir sin esa droga. Si yo no la consumo, pierdo el control. Hermana, ese hombre me lastima o esa mujer me lastima, pero yo no puedo vivir sin él o sin ella. ¿Cuál es tu seguridad falsa? ¿En qué te escondes? ¿Cuál es el pecado que acaricias? ¿Qué es lo que te está destruyendo? Este hombre arrojó todo lo que tenía. ¿Qué es lo que tienes que tirar para ir al maestro? Este hombre arrojó la capa. Y fue a Jesús. Miren lo que la Biblia me dice. Se levantó y vino a Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús y sus frases, ¿cierto? Mujer, no llores. ¿Cómo que no llore? ¿Qué quieres que te haga? Era obvio eso, muy bien, hermana. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre. Miren esta frase, preciosa. El otro texto no la tiene. Maestro, que recobre la vista. O sea, que ese hombre algún día vio, que la recupere, en otras palabras, que la recobre. Si algún día experimentaste lo que es la felicidad en Cristo, la paz, la tranquilidad que reporta tener una relación plena en Jesucristo, Jesús está dispuesto a retomarla, está dispuesto a devolvértela, Él está dispuesto a recobrar todas esas cosas en tu vida. Dios es especialista en casos perdidos. Miren lo que me dice la Biblia. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Volvió y lo proclamó. Volvió y utilizó lo que sí tenía. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y 6 meses después de muchos tratamientos y de muchas... No, la versión mía no dice así, dice, y después de 3 meses, un día bañándose, por milagro, recobró la vista. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para cambiar tu problema, tu tristeza, tu realidad? ¿Cuánto necesita? Pero saben que nosotros le amarramos las manos a Dios.
nosotros evitamos que Él haga milagros, nosotros evitamos que Él actúe poderosamente. Yo he visto a Dios hacer cosas increíbles. Miren, el año pasado mi hermano mayor sufrió un infarto cerebral y los médicos decían, después de haber estado aquí predicando, y los médicos decían que no iba a vivir o que iba a quedar como un vegetal. Y mi hermano ya maneja automóvil otra vez. Un día en un hospital me tocó, el médico dijo las siguientes palabras: tu hermana o muere, porque tenía la matriz llena de miomas, y dijo, o muere tu hermana o muere la bebé. Y yo me senté, me deslicé en la pared, así tipo telenovela, me deslicé por la pared y me senté. Yo estaba prácticamente muerta del dolor y le dije al Señor, Señor, tú tienes que hacer un milagro. Y 8 días después, el médico le dijo a mi hermana, no entiendo qué pasó, pero no tienes ni un solo mioma en tu matriz. Y hoy en día mi sobrina tiene 15 años. Yo he visto a Dios actuar en un instante. Créele a Dios. Este hombre sabía que Dios podía perdonar sus pecados, que Dios podía perdonar su pasado. A Él no le importan las etiquetas, a Él no le importa qué tan lejos fuiste. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere hacer maravillas en ti, pero tienes que creerle. Hoy es el día de la salvación. Yo voy a cantar un himno. Yo creo que este himno ustedes lo han escuchado muchas veces porque es el himno tema de una de las películas de nuestro amado pastor Alejandro Bullón. Pero yo quiero que hoy usted se fije en la letra, que usted entienda que el sufrimiento que tenemos que atravesar en este mundo, nuestro amado Jesús ya lo afrontó y salió victorioso, y Él le puede otorgar a usted esa victoria. Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar
tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad, y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das, y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y ánimo siempre en Dios.